¿Qué pasa, apañados? Mirad lo que me he encontrado en un contenedor. Esta sillita que está la pobre hecha polvo. El asiento reventado, esto roto, en fin. Vamos a ver si podemos volver a la vida. Venga, lo primero, vamos a coger y vamos a quitar todo el tablero este que está reventado, que es una chapa de chicha y nabo. Entonces nos vamos a coger un destornillador plano, un martillito y le vamos a hacer así unos golpecitos, palanca, para poder quitar las chinchetas con las que han aguantado el tablerito este. Entonces sacamos un poco hacia afuera la chincheta y con unos alicates ya pues le damos el remate final. Venga, así hasta que quitemos todo el tablero. Bien, ya hemos quitado el tablero. Ahora vamos a coger la multiherramienta y le vamos a poner una lija. Y vamos a darle con la lija a toda la silla para quitarle la pintura. Veréis, seguro que más de uno de vosotros me va a decir que por qué no uso un decapante para quitar la pintura. Pues por la sencilla razón de que yo no tolero esa clase de productos. Entonces me toca optar por esta opción, que es más laboriosa, pero al final el resultado prácticamente es el mismo. Entonces, nada, con paciencia, vamos poco a poco hasta que lo tengamos. Bien, ¿veis? Ya está la pintura fuera. En los rincones donde no llega la máquina, pues nos cogemos una lija y le vamos dando aquí, así, poco a poco, hasta que se vaya toda la pintura. Que como veis, pues es prácticamente toda. Aún tiene un color como así verdosete, pero es porque no han cuidado la silla y la madera en sí ha chupado la pintura y se ha quedado, pues eso, con ese color verdosete. Bueno, aquí voy a coger, que se me ha salido del banco de trabajo, voy a pegarle un par de vueltas. Ahí. Ahora sí que ya no se escapa la silla ni para atrás. Y en los relieves, pues lo mismo, cogemos la lija y le damos ahí hasta quitar la pintura y que se nos quede como queremos. Bueno, ya hemos quitado toda la pintura. Ahora lo que vamos a hacer es cogernos una mini herramienta, que la tengo aquí, tal que está aquí, una mini herramienta, mototool, Dremel, como queráis, y le ponemos una fresa. Vamos a ponerla en marcha y vamos a darle a las zonas de relieve de la silla, porque he estado, al quitarle la pintura, pues he descubierto varias cosas, y ahora os las voy a enseñar. A ver, que esto ya lo tengo casi acabado. Ahí, muy bien, más o menos así, ya está bien, perfecto. Ahora aflojo y os lo enseño, mirad. Veréis, esto es muy sencillo. ¿Veis que está como plano? Pues entonces con la fresa lo que hago es que le voy dando al relieve para que vuelva a salir. A este que no lo tengo casi tocado, pues veis cómo se nota que no tiene como relieve. Pues así lo sacaríamos y quedaría como bien. El resto de relieve pues todo igual. Bueno, otra cosa más que hemos descubierto es que al quitar la pintura, pues eso, que la silla se aguantaba con la pintura. ¡Epa! El que le he dado a la cámara. Así que nada, nos tocará pues desmontar todo lo que esté desencolado, quitarle la pintura, lijarlo todo bien y volverla a encolar. Que para ello utilizaremos esta cola de carpintero y ya está. Ahora hemos arreglado el lado este que estaba roto. ¿Cómo lo hemos hecho? Mirad, hemos utilizado la falsa escuadra esta de Wallcraft que tengo para coger el ángulo que nos hacía falta. Una vez hemos cogido el ángulo, lo hemos marcado en esta pieza. Que como veis, pues le falta un trozo, que es el que le hemos marcado. Una vez marcado, pues cogeríamos la multiherramienta, que esta vez le hemos puesto la sierra, y cortaríamos la pieza en sí. Y luego tan sencillo como clavarlo aquí con cola y una tachuela para que no se mueva a la silla y poco a poco recortando y con una lija darle la forma hasta que se quede con el redondeado que tiene la pata esta. Y ya está, no tiene más. Bueno, otra cosa también que hemos descubierto, la pobre estaba hecha polvo, vaya. Esta pata estaba carcomida, así que he revisado el resto de la silla y he visto que no tiene nada más, solo esta pata. Así que nada, vamos a coger, cortarla y sanearla. Luego las otras tres las cortaremos a la misma longitud y ya está. Y así se quedará la sillita perfecta. Muy bien, ¿veis? Ahí ya no hay nada. Bueno, ya estamos casi acabando. Vamos ahora con el asiento. Vamos a cogernos el metro y vamos a medir la profundidad que tiene el lado de la pata, donde está el respaldo, y lo vamos a pasar aquí a la madera. Y luego, pues nada, una vez ya hemos puesto todas las medidas, nos cogeremos la escuadra y como tiene regla, pues encima nos viene de perlas para saber si estamos midiendo bien o no. Y marcamos todas las líneas que nos hacen falta para cortar. Y en esta, pues 3/4 de lo mismo. Marcamos aquí y con la escuadra hacemos la recta. Bien, ahora con el banco de trabajo lo apretamos esto bien apretadito y con la multiherramienta cogemos y cortamos la madera con todos los lados que nos hacía falta cortar. Muy bien. Ya tenemos aquí el lado. Y ahora para hacer el redondez que tiene el asiento, para que no nos quede un asiento rectangular, pues cogemos el lápiz y por abajo marcamos donde están los límites de la silla. Y así nos va a quedar todo más aseado y con la forma del asiento.
¿Veis? Aquí tengo las líneas, pues nada, se corta y ya está. Bien, aquí he descubierto que al poner la otra tabla por un pelín no llega. Entonces lo que vamos a tener que hacer es recortar esto para echarlo para atrás y así poner otra tabla más delante. Como esto, tal que de esta manera, ¿veis? Y ahora pues vamos a encolar todas las juntas y también el asiento a la silla. Y para que no se nos mueva ya para nada, pues le vamos a clavar unas tachuelillas aquí alrededor para que ese asiento ya no se mueva. Vamos a poner, nada, poquitas, 2 o 3 por cada lado y ya está. No vamos a poner ahí 300, porque tampoco hace falta mucho más. Y ya tendríamos el asiento bien cogido a la silla. Muy bien. Bueno, pues el último paso es coger y lijar. Vamos a lijar el asiento para quitarle todas las asperezas que pueda tener esta madera y también para redondear los cantos para que cuando cojamos la silla pues tenga un tacto agradable y no nos queden ahí picos ni nada. Y ya, el remate final es coger y nutrir la madera, porque claro, la pobrecita, vete a saber cuándo fue la última vez que le dieron algo de alegría para nutrir y que la madera, pues lo que os digo, si ha chupado la pintura es porque estaba, pues eso, hecha polvo. Como no hay manera de que esto coja un color madera, pues lo que vamos a hacer es volver a pintarla, que remedio, no nos queda otra. Así que nada, nos cogemos el rodillo y le damos una mano de pinturita blanca. Bueno, ya la tenemos bien pintadita y ahora lo que vamos a hacer es darle el toque al asiento, que lo vamos a pintar de negro, para que haga un contraste así a lo bestia. Y una vez está pintado de negro, se nos queda tal que así. Venga, pues parece que ahora está bastante mejor, ¿verdad? Bien, y por último, hoy nos visita en el tablero de las pegatinas David de Darry Tools, un chaval que hace verdaderas virguerías con todo lo que pilla. Os recomiendo que os paséis por ahí y lo veáis. Bien, bueno, pues nada, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo ha hecho Papá Manitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar, compartir y suscribiros, que es gratis y mi dueño se alegrará mucho. ¡Guau, guau!